Hola, buenas noches. Continuamos con nuestro curso de electrónica digital y en esta ocasión por fin veremos ejemplos para minimizar suma de productos usando el mapa de Karnaugh. Bueno, determinación de la expresión suma de productos mínima a partir de mapas de Karnaugh. Cuando todos los unos que representan los términos productos estándar de una expresión se han trasladado al mapa y se han agrupado adecuadamente, comienza el proceso de obtención de la suma de productos mínima. Para encontrar los términos mínimos y la expresión suma de productos mínima se aplican las siguientes reglas. Tenemos la primera, que dice que agrupar las celdas que contienen unos. Como pudimos ver en ejemplos anteriores, veíamos que teníamos una expresión, a cada término de expresión se le sacaba su forma binaria, y esa forma binaria yo les expliqué que era como unas coordenadas. Entonces esas coordenadas se ubicaban en el mapa de Karnaugh, y donde estaba esa coordenada, en esa celda se ponían un 1. Entonces esos unos muchas veces quedaban empatados o juntos con otros, arriba, abajo, a un lado o al otro. Y entonces a eso es a lo que se refiere este punto, que agrupar esas celdas que contienen esos unos. Muchas veces podemos llegar a tener 4 unos juntos, 2 unos juntos o 8 unos juntos en casos grandes, ¿ok? Entonces dice que cuando cada grupo de celdas que contiene unos dará lugar a un término producto compuesto por todas las variables que aparecen en el grupo en solo una forma, no completada o no complementada. Esto quiere decir que no importa si los términos a los que se les calculó el número binario eran complementados o estaban en su forma normal, no importa. Las variables que aparecen completadas y sin completar dentro del mismo grupo se eliminan. A estas se le denominan variables contradictorias. Luego tenemos el segundo punto, que dice determina la operación producto mínima para cada término, y tenemos dos incisos. El primer inciso nos dice que es para un mapa de 3 variables. Estas 3 variables nos indicarán el dominio de la expresión, por decir de A, B y C, que sería un dominio de 3 variables, A y B, que sería un dominio de 2 variables, que sería el mejor de los casos, y tenemos otros que son de A, B, C y D, que sería uno de 4 variables. Para este caso, para este inciso nos habla sobre 3 variables. Bueno, dijimos en el primer punto que hay que agrupar los unos. Si nosotros agrupamos dos unos, o dos celdas, veamos, si tenemos 2 celdas vamos a eliminar un término. Si tenemos 4 celdas o 4 unos agrupados vamos a eliminar 2 términos. Y si tenemos 8 términos o 8 celdas agrupadas vamos a eliminar 3 términos. Y finalmente, que estos son casos extremos, que si tuviéramos 16 celdas agrupadas vamos a eliminar 4 términos. ¿Ok? Entonces nos dice que para un grupo de 4 variables, un grupo formado por una celda dará lugar a un término producto de 3 variables. Entonces, si tengo un 1 solo, no voy a eliminar ninguna variable. ¿Por qué? Porque mínimo necesito 2. Entonces, si solo tengo una variable, tendremos 3 variables resultantes, ¿ok? Ahora, si tenemos 2 celdas, tenemos 2 celdas o 2 unos agrupados, 2 unos nos van a eliminar una variable y 3 menos 1 nos quedarán 2 variables restantes. Luego, si tenemos 4 celdas, voy a eliminar 3 variables, y si elimino 3 variables me quedaría con 0, pero yo no puedo anotar 0. Entonces, ¿qué se hace? Se anota un 1 en este caso, ¿ok? Luego tenemos para mapas de 4 variables. Ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, para que yo pueda anotar un 1, que no es lo que queramos, pero en el caso de que yo elimine 4 variables, se dará en el caso cuando yo tenga hasta 16 celdas agrupadas. Cuando yo tenga 16 celdas agrupadas, voy a eliminar 4 términos, y si elimino 4 términos quedará 0. Pero como dije, no podemos poner 0, entonces se pondrá un 1. Y ahorita lo veremos en un ejemplo. Dice determinar el producto de un mapa de Karnaugh de la siguiente figura y escribir la suma de productos mínima resultante.
Como podemos ver, aquí ya no necesitamos la expresión, pasarla a su forma estándar, simplemente ya está todo en el mapa de Karnaugh, ya están agrupados. Como podemos ver, ya prácticamente está el ejercicio hecho, ya solo es hacer la reducción. Como podemos ver, aquí se agruparon 4 unos, aquí se agruparon 8 unos y aquí se agruparon 2 unos. Entonces, comencemos de aquí. Dijimos que si teníamos 4 unos agrupados íbamos a eliminar 2 variables, ¿ok? Entonces veamos. De aquí a acá es la fila de CD. Podemos ver que C no cambió. Vimos, C estaba en 1 y pasó a 1. Pero ¿quién cambió? D. D sí cambió. Pasó de 0 a 1. Entonces D se elimina. Ahí D ya se elimina por defecto. Y luego, de aquí hacia abajo, A estaba en 0 y se quedó en 0. Y B estaba en 0 y pasó a 1. Entonces eliminamos a B. Entonces teníamos A, B, C, D y eliminamos a D y eliminamos a B. Y lo único que tenemos es A negada C. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué A negada? ¿Por qué? Porque A siempre se mantuvo en un valor de ceros. Entonces A es negada. ¿Y por qué C positiva? ¿Por qué? Porque C se mantuvo en un valor de 1. ¿Ok? Luego tenemos este de aquí. Este es un más sencillo, se podría decir. Solo son 2 unos agrupados. Entonces, como no tenemos movimiento hacia acá, entonces C y D no se eliminan. Se quedan iguales. Pero C, como podemos ver, va a ser negada. ¿Por qué? Porque está valiendo 0. Y D va a valer, será D normal. Y C estará complementada. Entonces, ¿quién cambia? Como podemos ver, está cambiando A y está cambiando B. A estaba en 1 y se pasó en 1. Entonces no le pasó nada. ¿Quién cambió? B. ¿Por qué cambió B? Porque estaba en 1 y pasó a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra expresión? Como dijimos, si tenemos 2 unos, solo se elimina una variable. Y si tenemos 4 variables y nuestro resultado nos quedaría en 3. O sea, hicimos una reducción correcta. Y finalmente tenemos un grupo de 8 unos. Como dijimos, para 8 unos se van a eliminar 3 variables. Entonces, si tengo un dominio de 4 variables, elimino 3, por lógica solamente me va a quedar una variable. Entonces, si me quedaran 2 variables, estoy haciendo una reducción mala, ¿ok? Veamos. De aquí a acá, ¿quién cambió? C cambió. C pasó de 0 a 0, no cambió. Pero de aquí a acá, C ya cambió, pasó de 0 a 1, entonces ya por default queda eliminada. Luego, D pasó de 0 a 1, entonces por default ya quedó eliminada, ya no tiene caso checarla con los siguientes números. Luego, A pasó de 0 a 1, entonces A queda eliminada. Pero ¿quién se quedó entonces? B se quedó de 1 a 1. Entonces únicamente la que se puede decir que la que sobrevivió fue B. Y está correcta. Como dijimos, en este caso tenemos agrupados 8 unos. Y para 8 unos se eliminan 3 variables. Y si tengo un dominio de 4 variables menos 3, nos quedaría una sola variable. Entonces está bien. Y como podemos ver aquí dice, solución, se eliminan las variables que aparecen complementadas y no complementadas en un mismo grupo. El producto para el grupo de 8 celdas es B, como lo pudimos ver, que es lo mismo que hicimos, ya que las celdas de dicho grupo contienen las variables A más A negada C más C y D. Y únicamente se quedó B. ¿Ok? Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido de ayuda.